Iglesia del Redil, hermanos, Dios los bendiga, y para todos los que nos estén viendo por este medio, un cordial saludo. Como ustedes saben, venimos estudiando la serie de Filipenses. La semana pasada, nuestro pastor Andrés nos compartió Filipenses 2, verso 12 al 18. En el día de hoy vamos a compartir del verso 19 al verso 30. Yo he titulado este mensaje: Busquemos lo que le interesa a Cristo. Quiero empezar con una frase o con una idea de un predicador muy famoso del siglo XX. Se llama Martyn Lloyd-Jones. Él solía decirle a sus compañeros, a sus colegas, y los motivaba a que leyeran biografías. Les decía que era muy importante leer biografías de otros creyentes, de otros hermanos que vivieron para Dios, que vivieron una vida digna del Evangelio. Y les decía que era importante porque al leer estas biografías, por un lado nos humillaban y por otro lado nos animaban. ¿Por qué? Nos humillaban o nos confrontaban al ver cómo ellos vivían para Dios, lo que hacían para Dios, cómo era su manera de pensar, y los humillaba porque ver que todo lo que les faltaba, ver que no eran así como debieran ser. Pero también por otro lado les decía que esas biografías los animaban para querer ser como ellos y vivir como ellos vivieron para Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a mirar dos personajes que creo que el Señor va a hacer eso, con estos dos personajes. Por un lado, confrontarnos, humillarnos, y por otro lado, animarnos. Mostrarnos quizás cómo debiéramos ser y no somos. Y por otro lado, animarnos a querer vivir y pensar de esta manera. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 30, nos va a presentar estos dos personajes. En el capítulo 2, en los primeros versículos, versos 2 al 4, Pablo le está haciendo un llamado a estos hermanos de Filipos. Dice: hagan completo mi gozo, les dice a los filipenses, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de Cristo. Aquí Pablo les está diciendo a los filipenses lo que deben de hacer y no hacer. Versículo 2, hagan. Versículo 3, no hagan. Pero no solamente les dice eso, sino les dice cómo hacerlo. Hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir, mismo amor, mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos y no busquen sus propios intereses, sino el de los demás. ¿Cómo hacerlo? Pero no solo eso, también les da ejemplos de creyentes, de personas que ya vivían de esta manera que les está diciendo que vivan. El primer ejemplo, ya lo hemos visto semanas anteriores, es el ejemplo de Jesús, versículos 5 al 11, que se humilló, que se hizo semejante a los hombres, y es el ejemplo perfecto de esta vida. Podríamos pensar, pues bueno, él es Jesús, pero Pablo pone otros dos ejemplos, que son Timoteo y Epafrodito, creyentes de carne y hueso como nosotros, y es lo que vamos a estar compartiendo hoy. En Filipenses 2, 19 al 30, Pablo describe quién era Timoteo y quién era Epafrodito, y nos va a mostrar y vamos a ver en este pasaje, en esta porción, las características de ellos, qué era lo que a ellos les interesaba, qué era lo que ellos buscaban. ¿Cuál es la situación que pasa en este pasaje? Pablo está preso en Roma y está esperando que se resuelva su situación, si lo van a ejecutar o le van a dar libertad. Pero mientras que eso sucede, él les dice a los filipenses que cuando apenas se defina su situación, les va a enviar a Timoteo, pero que mientras tanto les envía a Epafrodito. La pregunta que surge es: ¿por qué Timoteo y por qué les va a volver de regreso a Epafrodito? Vamos a mirar esto en este pasaje y qué aprendemos de estos dos personajes. Dice así Filipenses 2, 19 al 30. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes.
pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbalo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Está la palabra del Señor, y vamos a mirar estos dos ejemplos. El primer ejemplo que nos presenta este pasaje es Timoteo. El versículo 21 nos dice: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pablo les dice a los filipenses: espero pronto enviarles a Timoteo, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Ya este pasaje nos está diciendo algo acerca de Timoteo. Timoteo no era como todos. Timoteo no buscaba sus propios intereses, sino que Timoteo buscaba los intereses de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los intereses de Jesucristo? ¿Qué es lo que a Jesucristo le interesa que era lo que buscaba Timoteo? Muy bien, la respuesta está en el versículo 20 y versículo 22. Mirando lo que Timoteo hacía, lo que Timoteo buscaba, podemos ver cuáles eran esos intereses de Cristo. Verso 20 nos dice: pues a nadie más tengo del mismo sentir. No es que Pablo no tuviera a quién enviarles, es que no tenía a quién enviarles que tuviera el mismo sentir que Pablo y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo, ¿qué buscaba? El bienestar de sus hermanos, de los filipenses. Sinceramente estaba interesado en ellos. Eso es lo que buscaba él, porque él sabía que eso es lo que le interesaba a Jesucristo, el bienestar de sus hermanos, de la iglesia. Muy bien, ¿por qué? Porque él estaba tan sinceramente interesado en el bienestar de los hermanos. Al principio del versículo dice: pues a nadie más tengo del mismo sentir. Timoteo tenía el mismo sentir del apóstol Pablo, que era lo que lo llevaba a estar sinceramente interesado en sus hermanos. ¿Cuál era este sentir que tenía el apóstol Pablo? La misma carta a Filipenses nos lo muestra. Capítulo 1, verso 8 nos dice, Pablo diciéndole a los filipenses: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí vemos el sentir del apóstol Pablo. Amaba a los filipenses, pero los amaba con el entrañable amor de Jesús. Y ese entrañable amor, entrañable, da la idea de entrañas, de lo más profundo. En otras palabras, Pablo amaba a los filipenses con el profundo amor de Cristo. No los amaba de cualquier manera, con el profundo amor de Jesús. Y asimismo, este mismo sentir lo tenía Timoteo y amaba profundamente con el amor de Cristo a sus hermanos. Y eso lo podemos ver en el profundo amor de Cristo en el versículo 5 al 8 del capítulo 2, donde padeció por amor. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de esa gloria, se hizo hombre, se humilló, se hizo semejante a los hombres
se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo dispuesto a sufrir por amor, a que lo golpearan, a que lo escupieran, a que lo humillaran, a que lo clavaran en una cruz por amor. Ese entrañable amor lo llevó a sufrir por su iglesia, por nosotros. Y era ese profundo amor que tenía el apóstol Pablo, y el mismo sentir lo tenía Timoteo, y con ese profundo amor amaba a los filipenses. Por eso es que estaba sinceramente interesado por ellos. Primera Juan 3, 16 al 18 nos define qué es el amor. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos poner o entregar nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así amaba Pablo, así amaba Timoteo. No con palabras solamente, sino con hechos, con el profundo amor de Cristo. Y estaba sinceramente interesado en el bienestar de los hermanos. Entregó Timoteo su vida por los hermanos. El segundo sentir del apóstol Pablo que tenía Timoteo lo vemos en el capítulo 1, versos 21 y 25. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes, para su progreso y gozo en la fe. Aquí vemos el otro sentir del apóstol Pablo. Él buscaba, él anhelaba y procuraba el progreso espiritual de los creyentes, de los filipenses. Era el mismo sentir que tenía Timoteo. Buscaba el progreso espiritual de sus hermanos. Y es por eso que Pablo dice, no tengo a nadie más que tenga el mismo sentir, y es por eso que se los voy a enviar tan pronto se resuelva mi situación, o se defina mi situación. Porque Pablo sabía que Timoteo los iba a amar a ellos, no solo con palabras, sino con hechos, y iba a procurar por todos los medios ser de ayuda para ellos y contribuir al bienestar de sus hermanos, tanto en sus necesidades como en su progreso espiritual. Lo otro que buscaba Timoteo, lo vemos en el verso 22. Dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Aquí vemos lo otro que buscaba Timoteo, buscando los intereses de Cristo, que el Evangelio se propagara, que otros conocieran a Jesús. Y estuvo con Pablo en esta tarea de propagar el Evangelio y llevarlo a diferentes lugares, continentes, ciudades, aldeas, lugares muy lejanos. Estuvo dispuesto a hacer largos viajes. Pero esta propagación del Evangelio no fue nada fácil. No fue repartir trataditos, no fue regalar Biblias, no. Esa tarea de propagar el Evangelio que hizo Pablo con Timoteo fue muy difícil, muy difícil. Una muestra de eso lo podemos ver en 2 Corintios 11, 23 al 27, donde muestra cómo Pablo vivió diferentes situaciones difíciles por predicar el Evangelio, para que el Evangelio se propagara, y Timoteo estuvo con él. Dice 2 Corintios 11, 23 al 27, son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos. Dice el apóstol, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros a manos de los gentiles, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. El apóstol Pablo vivió todo esto para proclamar el Evangelio, para que el Evangelio se propagara. Y Timoteo en muchas de esas ocasiones estuvo con el apóstol y muy seguramente vivió mucho de esto. ¿Por qué estuvo dispuesto a esto? Porque él buscaba los intereses de Cristo y estuvo dispuesto a predicar el Evangelio, que el Evangelio fuera conocido en otros lugares, aún a un alto costo, sin importar su vida, los riesgos. Podemos ver entonces que de esta manera Timoteo buscaba lo que le interesa a Cristo. Uno, el bien de los hijos de Dios, sus hermanos en la fe. Y dos, la propagación del Evangelio, la salvación de los incrédulos. ¿Qué pregunta nos deja este personaje, este ejemplo de Timoteo? Creo que debemos de hacernos algunas preguntas nosotros como creyentes. ¿Amas a tus hermanos con el profundo amor de Cristo? ¿Qué tanto te importan tus hermanos en la fe? ¿Te preocupa sinceramente el bienestar y progreso espiritual de tus hermanos? ¿Te interesa que el Evangelio se propague? ¿Cómo contribuyes para que esto suceda? Muy bien, nuestro segundo personaje es Epafrodito. Y vamos a ver en Epafrodito que tiene los mismos intereses de Timoteo, los mismos intereses de Cristo. Y eso está este personaje está en el versículo 25 al 30. ¿Cuál es la situación? Muy bien, Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipos. Y esta iglesia envió a Epafrodito a Roma a llevarle una ofrenda al misionero Pablo, que estaba preso en una cárcel. Ahora Pablo le está diciendo que considera necesario enviárselos de regreso. Pero él le va a decir las razones de por qué lo envía de regreso. Porque las razones no tienen que ver porque la ofrenda no llegó o porque Epafrodito cometió alguna falta. No. Al contrario, les va a decir lo que Epafrodito llegó a hacer para Pablo y les va a decir o dar descripciones acerca de Epafrodito, que se convierte en un ejemplo para nosotros. En el verso 25 les dice que considera necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Mi hermano, esa palabra mi hermano nos da a entender el cariño que le llegó a tener a Epafrodito. Pero también, al llamarlo mi hermano, es también una expresión de que lo consideraba un verdadero creyente. Epafrodito era un verdadero creyente. Colaborador. Epafrodito se convirtió para Pablo en un colaborador en la tarea del Evangelio. Pablo desde la cárcel seguía sirviendo y Epafrodito le ayudó en la predicación y en la defensa del Evangelio. Colaboró al apóstol. Y compañero de milicia. Bueno, esta palabra compañero de milicia significa o señala a dos soldados que están en el mismo rango, en el mismo campo de batalla, peleando codo a codo contra el enemigo. El apóstol Pablo tenía luchaba contra falsas doctrinas, falsos hermanos, para que el Evangelio avanzara en medio de oposición espiritual. Y los que hemos vivido esto, sabemos lo difícil que es esta lucha. Y Epafrodito luchó hombro a hombro en el mismo campo de batalla con el apóstol Pablo. Sirvió con él en prisión, al lado de él, ayudándole. Muy bien, si era tan útil para el apóstol Pablo, ¿por qué se los va a enviar entonces? Vamos a ver en el versículo 26, la parte B, las razones. Les dice, porque él los extrañaba a todos. Epafrodito, Pablo vio que Epafrodito extrañaba a su iglesia local. Recuerden que Epafrodito era esta iglesia de Filipos. Él extrañaba a sus hermanos. Y dice el texto, a todos los extrañaba. Es interesante ver la definición de la palabra extrañar. Dice así, extrañar es añorar a una persona y los momentos
que han vivido juntos. Esto nos muestra que Epafrodito no solamente extrañaba verlos, sino compartir y volver a vivir los momentos que había vivido con ellos, compartido con ellos. No solamente anhelaba verlos un domingo, o quizás en un grupo de conexión. Hoy en día quizás lo que muchas veces expresamos cuando enviamos saludos, en este tiempo de pandemia, cuando decimos los extrañamos, quizás lo que extrañamos es vernos el domingo. Si mucho, un tinto ahí en la salida. O si mucho, los que avanzan más. Extrañan quizás cuando se ven en un grupo de conexión. Pero Epafrodito tenía una relación muy estrecha, muy profunda con sus hermanos. Y vivieron muchos momentos juntos. Compartieron mucho. Era una relación más de domingo, más que de domingo. Y Epafrodito extrañaba eso. Y los extrañaba a todos, no a un grupito pequeño, a todos, dice el texto. El verso 26, la parte B, dice: y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. De alguna manera, en el viaje que hizo Epafrodito de Filipos a Roma, él se enfermó. No sabemos en qué momento fue. Y los hermanos de Filipos se enteraron. Y Epafrodito se dio cuenta que ellos sabían. Y estos hermanos estaban preocupados, angustiados, ansiosos por Epafrodito. Y Epafrodito, al saber que ellos estaban así, que estaban mal emocionalmente, que no estaban tranquilos, que estaban preocupados, tanto era el amor que les tenía, que el saber que ellos estaban así, lo llevó a estar angustiado, una angustia profunda por el estado emocional de sus hermanos. Podemos ver el amor que les tenía. Versículo 30 nos describe otra parte de Epafrodito, muy importante. Dice el verso 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito, en esta misión que le puso su tarea, su iglesia local, de enviar una ofrenda, llevar una ofrenda hasta Roma, a este prisionero, a este misionero, en esta tarea arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque esta tarea no era nada fácil. No era ir y llevar una ofrenda, como decir, de aquí de Sabaneta a La Estrella, o de Sabaneta a Caldas, o llevar una ofrenda de Sabaneta a Girardota. Es más, o quizás una ofrenda de aquí a Bogotá. No. Era una ofrenda de Filipos a Roma. Y como ustedes pueden ver ahí en pantalla, en el mapa que les aparece allí, muestra la distancia donde quedaba Filipos y Roma. Y ven el trayecto tan largo de este viaje para esta misión. Era un viaje de más de 1.250 kilómetros. Unos hablan de 2.250, otros dicen 2.280. Era un viaje muy largo. Cruzar por todo un largo trayecto por tierra, cruzar el mar Adriático hasta llegar a Roma para llevar una ofrenda a un misionero. Era un viaje largo y peligroso. No había avión, no había metro, no había bus, no había taxi. Y había riesgos de enfermarse, de morir, de naufragar. Pero Epafrodito asumió este riesgo y estuvo dispuesto a llevar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque él tenía el mismo sentir de Pablo y el mismo sentir de Timoteo. La obra del Evangelio, la obra de Cristo. Amar a los hermanos, amar a la iglesia. El verso 30 leímos, arriesgando la vida. Esta palabra arriesgando significa que Epafrodito hizo a un lado su vida, significa correr a un lado. Es lo que significa esta palabra, arriesgando, correr a un lado. Y esto fue lo que hizo Epafrodito. Él hizo a un lado su vida, se olvidó de sí mismo para servir a Dios. Él no buscó su comodidad, sino que lo dio todo con tal que el Evangelio continuara extendiéndose y servir a su iglesia y a su hermano misionero en prisión.
hizo a un lado su vida. No buscó sus propios intereses, sino los de Jesucristo. Y al igual que Timoteo, amó a la iglesia, buscó el bienestar de los creyentes y trabajó por el progreso del Evangelio. Algunas preguntas que tenemos que hacernos, o que quiero hacerles, hermanos, con este segundo ejemplo de Epafrodito es: ¿estás cultivando relaciones profundas con tus hermanos? Al punto de que extrañes no solo verlos, sino compartir con ellos la vida. Cuando te enteras que algún hermano no está bien, te angustias por él. ¿Qué haces cuando ves en el chat que algún hermano está enfermo, que le dio COVID, o que está angustiado, preocupado? ¿Te angustias por él y oras? Pues un mensaje más. ¿Qué riesgos estás corriendo o estás dispuesto a correr por servir a tu iglesia y a la causa de Cristo? En el 2004, una chica llamada Karen hizo un viaje misionero por servir a la iglesia, para que el evangelio se propagara. Y antes de partir a este viaje misionero, le dejó una carta a sus dos pastores. Esto ocurrió en el 2004. Les dijo que no la abrieran, estaba sellada, que solamente la podían abrir y leer si les llegara a ocurrir algo. Haciendo ese viaje, en un momento de la travesía, un carro los cerró. Se bajaron unas personas fuertemente armadas y tanto a Karen como a sus compañeros les dispararon y todos murieron. Esta noticia de su muerte llegó a su iglesia. Los dos pastores recordaron la carta. Fueron, la abrieron y la leyeron. Quiero leerles solamente el primer párrafo de esa carta. Esta hermana Karen, una chica. Dice así: cuando Dios llama, no hay excusas. Yo no fui llamada para un lugar en particular. Yo fui llamada para Él. Obedecer, mi objetivo. Sufrir era lo esperado, pero su gloria será mi recompensa. Su gloria será mi galardón. Yo no fui llamada para estar cómoda, ni para tener éxito, sino para obedecer. No hay gozo más allá de conocer a Jesús y servirle. Karen, Timoteo, Epafrodito hicieron a un lado su vida. No buscaban solo sus propios intereses, sino los de Jesucristo. ¿Cuáles son los intereses de Jesucristo? El bien de sus hijos, de su iglesia. Y más allá que un bien quizás material, el progreso espiritual, su bienestar, su crecimiento en Cristo. Y que el evangelio sea anunciado a diferentes lugares, a diferentes personas, para que conozcan la salvación que hay en Cristo. Pablo también les hace un llamado a los filipenses con estos ejemplos. En el verso 29 les dice que reciban con gozo a Epafrodito y que consideraran a los que fueran como él. En otras palabras, miren en su comunidad, filipenses, en su iglesia local, quiénes son como Epafrodito y ténganlos en alta estima, hónrenlos, respétenlos, admírenlo. Habían más como Epafroditos en esa comunidad y con toda seguridad aquí en nuestra comunidad, Iglesia El Redil, hay muchos hermanos como ellos dos. ¿Qué debemos de hacer? Mirarlos. ¿Quiénes son como Epafrodito y Timoteo? Y es tenerlos en alta estima, valorarlos, apreciarlos, estimarlos, honrarlos, como dice en otra traducción. Pero no solo eso. En el capítulo 3 de Filipenses 17 les dice Pablo a los filipenses: sigan mi ejemplo, sigan mi modelo, sigan el modelo que les hemos dado, refiriéndose a él y a Timoteo, y muy seguramente a Epafrodito. Así que, hermanos, no solamente es mirar y admirar a estos creyentes que viven de una manera digna del evangelio, sino que imitémoslo, seamos como ellos. Ese es el llamado también que nos hace el apóstol Pablo. Mis hermanos, recuerden que el versículo 21 decía
pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿De cuál grupo vamos a ser nosotros? ¿Como el de todos los demás? ¿O como los de Timoteo y Epafrodito y Karen, que buscaba los intereses de Cristo? El llamado también es para nosotros. 2 Corintios 5:15 nos dice que Jesús, y por todos, murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un creyente, un cristiano, no debe vivir para sí mismo, sino para Jesucristo. Estos hermanos, Timoteo, como al principio del capítulo 2 dice, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo amor, vemos que ellos tenían lo mismo sentir, mismo amor, mismo propósito, que debemos tener nosotros mismos también. Tenemos un llamado a amar. Juan capítulo 15:12, Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y mire lo especial, así como yo los he amado a ustedes. Debemos de amar, Dios nos manda amar a los hermanos, pero así como Él nos ha amado a nosotros. Para poder amar de esta manera necesitamos entender el amor de Dios por nosotros. Y para poder entender el amor de Dios por nosotros, debemos entender quiénes éramos y quiénes somos nosotros. Hay una frase que dice, Dios te ama tal y como eres. Es verdad, pero esta frase está incompleta. ¿Por qué? La frase debería ser, o para que quede completa, Dios te ama a pesar de cómo eres y no está dispuesto a dejarte así y te va a transformar. Hermanos, si usted es como yo y ve la pecaminosidad que hay en su corazón, cómo era usted antes de Cristo y aún ahora en Cristo, cuánto pecado hay en su corazón, y sin embargo, Dios te ama tal como eres, a pesar de eso, pero no te va a dejar así, te va a transformar. Cuando yo entiendo eso, lo pecaminoso de mi corazón y el amor de Dios, voy a poder amar a mis hermanos. Solo en esa medida vamos a poder amar y crecer en amor y en humildad. Y en humildad, porque lo contrario a la humildad, la soberbia. Mire, este capítulo 2, con todo lo que Pablo les manda a los filipenses, es un llamado a la humildad. Vivir de esta manera implica vivir con humildad. Y Jesús nos dio ejemplo de eso. Humildad, para mí, según Filipenses y según la Biblia, es como hizo Jesús en el verso 5 al 11. Se despojó, se colocó debajo de Dios Padre para hacer su voluntad y debajo de los hombres para servirles. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Nosotros debemos de imitar ese ejemplo de humildad, colocarnos debajo de Dios y hacer su voluntad, obedecer y colocarnos debajo de los demás y servirles. No considerar no solamente nuestros propios intereses, sino el de los demás. Lo contrario a esto es soberbia, querer estar por encima de Dios y no hacer su voluntad, sino la mía, la propia. Querer estar por encima de los hombres y demandar que hagan nuestra voluntad. Soberbia. Y yo creo que este pasaje nos está llamando a arrepentirnos también del egoísmo, del orgullo, de la soberbia que hay en nuestro corazón, que hace que no vivamos de esta manera. Y creo que eso es un llamado. En el capítulo 1, verso 27 dice, compórtense de una manera digna del Evangelio. Ese es el llamado. Hermano, quiero dejarlos con unas recomendaciones. Necesitamos ser intencionales en lo siguiente. Debemos de ser intencionales en buscar, en fomentar, crecer en relaciones significativas con los hermanos. Buscar formas prácticas de mostrar amor hacia los hermanos en la fe. Trabajar con nuestro ser, aún de manera sacrificial, para que el Evangelio se propague
invirtiendo nuestro tiempo, talento, recursos, conocimiento, dinero, nuestra vida completa. Por último, quiero hablarle a los que no son de casa, a los que quizás no conocen a Cristo todavía, a los que no conocen el Evangelio. Timoteo y Epafrodito estuvieron dispuestos a hacer largos viajes y a sufrir y padecer por eso. Pues bien, hubo un hombre, Jesucristo, que hizo un largo viaje también, buscándote. Vino a buscar y salvar a los pecadores. Y Él quiere que tú conozcas el Evangelio. Tu mayor problema no es lo que tú crees, el matrimonio, la economía, la salud. Tu mayor problema es el pecado. Y Jesucristo vino y quiere salvarte, y Él es la solución a ese problema de tu pecado. Ven a Cristo, arrepiéntete y recibe su salvación. Y Él quiere también que hagas parte de una iglesia local, como la de los filipenses quizás. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir de esta manera, a buscar los intereses de Cristo y no los nuestros solamente. Básicamente, estos hombres nos enseñan esos dos aspectos que le interesan a Jesús: su iglesia, el progreso espiritual de su iglesia, el bienestar de nuestros hermanos y el progreso del Evangelio. Que otros conozcan las buenas nuevas, que en Jesús hay un Salvador. No callemos más, invirtamos lo que sea nuestra vida para que otros conozcan a Cristo. Oremos. Padre, gracias por estos dos ejemplos que nos das, que por un lado nos humillan, por otro lado nos animan, nos confrontan, nos humilla, Señor, ver a estos hombres, lo que estuvieron dispuestos a hacer, cómo pensaban, cómo vivían. No les importaba su bienestar, no les importaba la comodidad, con tal de que sus hermanos, su iglesia estuviera bien, y hacían todo lo posible por suplir las necesidades, por el bienestar de sus hermanos, Señor. Y estuvieron dispuestos a sufrir aún por llevar el Evangelio, para que otros conocieran a Cristo en medio de persecución, exponiendo su vida. Señor, quizás a nosotros nos falta mucho de esto, en esta cultura de individualismo, de egoísmo. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que no vivimos de esta manera. Pero también nos anima a querer ser así, vivir así. Tú nos llamas a esto, Señor. Así que rogamos por la ayuda de tu Espíritu para que los intereses de Jesús sean mayores en nuestro corazón y lo que busquemos y persigamos desde hoy en adelante. Que siempre estemos mirando cómo amar y amar bien y amar mejor a nuestros hermanos en Cristo. Que en nuestro corazón arda el deseo de que otros conozcan el Evangelio, reciban la salvación y hagamos lo que sea necesario, como Timoteo, como Epafrodito, como Karen, Señor. Te lo pedimos todo esto, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro live de preguntas y respuestas. Estaremos a las 5 de la tarde en Facebook y YouTube para responder a tus interrogantes y profundizar juntos en la predicación. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.